me interrumpen, ¿no? Bueno, vamos a dar una introducción. Vamos a tratar de ver estos temas el día de hoy. Esto es las cuestiones generales de la calidad, ¿no? Una aproximación a qué entendemos por calidad, algo que está muy asociado a la calidad, que es la normalización, o sea, tener normas que nos digan cómo hacer determinados procedimientos repetitivos, que son los más complejos, de forma de asegurar esa calidad, ¿no? Si nosotros hacemos algo todos los días de la misma forma, eso es algo que se puede normalizar, algo que se puede establecer como una rutina, ¿no? ¿Qué cosas nos importan o qué cosas son importantes en la calidad? Y alguna cosita muy breve de costos de calidad, ¿no? Entonces, un poco lo que comentaba Miguel, que decía de que hay muchos datos de muchas fuentes. Bueno, han aparecido los globos, los navegadores, la cartografía colaborativa, que si bien es algo que acá no conozco muchos proyectos. ¿Hay algún proyecto global? ¿Qué proyecto global conocen de cartografía colaborativa? Seguro lo conocen. A ver, despertaos. Nadie sabe, nadie trabajó en ningún... Nadie prendió un celular, nadie puso un mapa en un celular. Nadie. Bueno, OpenStreetMap, por ejemplo, es un sistema colaborativo, ¿no? Hay comunidades de usuarios que ponen información a disposición de otros usuarios. El gran desafío de eso, ¿no?, es controlar la calidad de ese dato. Cuando un usuario pone información de dónde está la pizzería o dónde hay determinada actividad, que efectivamente sea correcta la ubicación y el dato que están poniendo y ese tipo de cosas, ¿no? Si bien la comunidad se autorregula y hay colaboradores de distintas categorías, para poder usar con otros fines esos datos, ¿tá?, es necesario controlarlo, y es muy difícil porque tiene múltiples fuentes. Cada colaborador es una fuente de datos. Por lo tanto, yo no puedo sistematizar esa información, ¿tá? No puedo decir que se generó por el mismo procedimiento, no puedo decir que hubo normas que la regulen, más allá de que la propia comunidad, ya les digo, se regula, ¿tá? Pero todo eso ha hecho que ha generado mucha información geográfica, ya sea pública, privada o colaborativa. Eso hace que tengamos que ensamblar o juntar o trabajar con toda esa información, ¿no? Pero básicamente ahí tenemos dos cosas: lo que es las distintas fuentes, ¿no?, que hacen a la calidad, que yo tengo que comparar esos datos, ¿no?, y decir cuáles me sirven, o si no tengo opción, porque no tengo más de un proveedor, pero sí distintas fuentes de un determinado conjunto de datos, tener que saber que, por ejemplo, el error entre una y otra es de tantos metros, o que me faltan los atributos de tal capa, están completos a un 50%, o están mal completados, o en fin, ¿no? Porque tengo distintas fuentes, porque tengo distintos proveedores, porque tengo distintas formas de generar la información. Y la otra, ¿no?, es la escalabilidad de los datos, ¿no? Yo tengo datos, más allá de que sean digitales y que yo puedo hacer un zoom hasta ver el píxel en cualquier imagen, ¿no?, o acercarme lo más que quiera a un conjunto de datos vectoriales, eso no significa que la exactitud o la posición de esos datos, ¿no?, o el detalle que tienen esos datos, ¿no?, sea el adecuado para la escala en la que la estoy viendo. Entonces, ahí inclusive hay todo un tema, un desafío, de que si bien estamos hablando con datos digitales, ¿no?,
Igual mantenemos el concepto de escala, porque en el SIG, o en el software de escritorio SIG, ustedes van a ver que abajo la barrita de escala, y van a seguir poniendo la escala en los mapas, ese tipo de cosas. Entonces yo no puedo hacer análisis con datos a escala, pero pensar en hacer análisis a escala 1/10.000 cuando tengo datos que fueron construidos para escala 250. ¿No? Entonces, esa pirámide que ven ahí de lo local a lo global, ¿no? Es importante. ¿No? Es importante tenerlo presente, es importante saber para qué fueron construidos los datos. ¿No? Y ahí entran las especificaciones de los conjuntos de datos. ¿No? Ahí entran los metadatos, ahí entran las especificaciones, que es lo que vamos a ver después más adelante. Inclusive, hay procesos para pasar de lo local a lo global que hacen perder calidad en datos. ¿No? Pero bueno, eso lo vamos a ir profundizando ahora. Y otra cosa que es importante, ¿no? Y que afecta principalmente a los datos, es el paso del tiempo. ¿No? Este esquemita, ¿no? Es la representación de cómo desde un mundo real, ¿no? Que es lo que nosotros siempre queremos modelar, porque ustedes saben, un conjunto de datos geográficos es un modelo de la realidad que se construye para determinado fin, para que ese modelo represente o pueda realizar los análisis en ese modelo que quiero hacer, ¿no? Para después extrapolarlos a la realidad. ¿No? Todo ese proceso, desde un mundo real hasta tener una base de datos, o con información, ¿no? Hace que después yo tome decisiones sobre esos datos que van a afectar mi mundo real y por lo tanto siempre voy a tener datos desactualizados. ¿No? Y no solo voy a tener datos actualizados por esto, porque yo puedo tener un conjunto de datos que lo genero y no lo actualizo porque no requiere lo genero y lo brindo al público, ¿tá? Porque, no sé, me lo mandata la ley, ¿tá? Pero eso con el paso del tiempo va a quedar desactualizado. Imagínense lo que quieran, ¿tá? Lo que se les ocurra. Tal vez en un mes queda desactualizado, tal vez en 5 años, no lo sé, pero va a empezar a quedar desactualizado a medida que pasa el tiempo. Si ustedes, yo les invito, las fotos del vuelo fotogramétrico son del 2017-2018, 2 años. Si ustedes agarran las fotos del vuelo y agarran ruta 9 hacia el este, van a encontrar que todas las rotondas que se hicieron en ruta 9 no están en las fotos. Por lo tanto, si bien las ortofotos del vuelo fotogramétrico es un insumo increíblemente bueno, ya está desactualizado. Al otro día que se tomó la foto, quedó desactualizado. ¿No? Entonces, en algún momento, alguien va a evaluar y va a decir, estas fotos no me sirven más. ¿No? ¿Por qué? Porque la desactualización es tan grande que para sus objetivos ya no le va a servir. ¿No? Por algo, sí. Ya que mencionaste, justo voy a comentar un caso que me pasó a mí en la profesión liberal. Me tocó hacer una mensura rural en un campo que era bastante raro en el sentido de que tenía mucha infraestructura dentro de un campo con muchas hectáreas, más de 1000 hectáreas, pero con mucha infraestructura dentro, tenía riego, ¿no? Y plantaciones de cítricos. Entonces, pero tenía árboles más de 1 metro de altura, ¿no? Entonces yo estaba recorriendo el campo con el encargado ahí y él me decía que la definición de dónde iba a pasar la nueva división, porque iban a fraccionar para vender ahí una parte, entonces me decía que la decisión la iban a tomar en base a lo que tenían plantado. Y bueno, perfecto, yo le dije, bueno, pero muchas cosas las podemos tomar acá, pero alguna cosa las podemos verificar con las fotos de la IDE. Entonces yo le prendí la foto de la IDE y le mostraba a él en la pantalla, estábamos adentro del campo y yo le mostraba la chacra o la parcela que él me estaba diciendo.
y yo le hablaba asumiendo que esa foto estaba, o sea, que el tiempo que había pasado no hacía mella el tema. Me dice, no, pero nosotros esos árboles que vos ves ahí ya los cortamos todos. Los cortamos a principios de este año y ya plantamos en otro lado. Y ahí me cayó la ficha, como se dice, de que en realidad hasta cosas que uno puede suponer que no tienen variación rápida en el tiempo, dependiendo del uso, por supuesto, quedas actualizado. Y efectivamente, el tipo, después yo fui al lugar mirando la imagen de la IDE y los árboles que aparecían plantados en la foto del 2018 ya no estaban más, no estaban más, y no te dabas cuenta que no estaban, o sea, que había habido árboles. Eso es lo peor, porque los arrancaban con esas máquinas que los destroncan todo, le sacan todo de raíz, siembran arriba otra cosa y chau. Y ahí realmente me cayó la ficha, y eso que son cosas de tipo biológico, ¿no? Imagínate lo que decía una rotonda, mucho peor, ¿no? Pero tal cual, tal cual. Yo asumía que el tipo me estaba hablando de algo que yo asumía que estaba en la foto y me decía, no, eso ya no está, no es más así. Sí, eso es la realidad. Va a pasar por arriba, pero bueno. No sé, ¿alguna consulta, algún comentario? Es triste, pero el mundo del dato geográfico tiene eso. O sea, podemos matarnos haciendo el mejor dato, pero al otro día va a estar desactualizado. Sí, ahí comenta Paula que justamente el proyecto de ellos, que están los tres acá, ¿no? Sí, están los tres. Es la actualización de esas fotos, de esas imágenes. O sea, a partir de vuelos con drones, cómo hacer para sacar el pedacito que está mal y poner el pedacito que está bien en las nuevas imágenes. Es bien interesante esto, porque eso es una alternativa para cosas puntuales, por lo menos para que el dato dure un poco más. Después ya en algún momento va a ser todo en parche, pero bueno, eso hay que tomar la decisión de hacer otro vuelo nacional. Bueno. Entonces, siguiendo con esto de la incertidumbre, del error, todo proceso que nosotros le hagamos a un conjunto de datos siempre va a introducir errores, ¿no? Por lo tanto, es importante, eh, tenerlo controlado, saber que eso pasa, ¿no? Yo siempre cuento un caso que me sorprendió realmente, y era, yo creo que fue hace 2 o 3 años, un práctico de SIG, de taller de datos. Yo no sé si alguno estaba en ese caso, pero que tenían que hacer un buffer y contar no sé qué cosas que caían dentro del buffer. Y yo no sé si el resultado tenía que ser 150, por ejemplo, y a los estudiantes les daba 149. Y 150, y ustedes lo primero que le dicen en SIG, si ustedes hacen todo lo mismo, siempre el resultado va a ser el mismo, si los datos son los mismos, si los procedimientos. Y el problema era cómo el software calculaba ese buffer. En ese proceso, hacía que, en realidad, ustedes ven, cuando hacen un punto y hacen un buffer, aparece un círculo, pero en realidad es un polígono. Y entonces, en función de la cantidad de caras, de las muchas caras que tenía ese polígono, se hace la selección. Y bueno, un software lo hacía de una forma, el otro lo hacía de otra, de forma tal que la diferencia, había un punto que en uno quedaba fuera y en otro quedaba dentro. Eso es un tema de calidad. Ahí tal vez más de los algoritmos o de lo que sea, pero eso es un tema clásico de, si ustedes dan el resultado con un software, le va a decir 150 y en otro le va a decir 149. ¿No? Entonces, eso hace la calidad. Entonces, cuando dicen, ven acá cómo va esta rueda del error, digamos, cómo va incrementando el error, cuando ven análisis, cuando hacen análisis, cuando manipulan los datos, siempre están cambiando la calidad. ¿Tá? Ustedes podrán decir, ah, no, bueno, no es significativo. Tal vez sí, tal vez no. Pero le están cambiando los datos. Le están cambiando la calidad de los datos. ¿No?
Entonces, este es un procedimiento. Y la otra, y entonces esos errores, esas incertidumbres, básicamente se dividen en tres. ¿Ya? El error o la diferencia que hay entre una posición, entre un atributo, entre lo que fuere, y lo que se considera como verdadero valor, ¿no? Tal vez para los agrimensores es más claro eso, porque cuando ustedes les dicen, bueno, ustedes miden, pero tendrían que hacer un promedio de todas las medidas, bueno, todo ese tipo de cosas. Ese error es eso, es esa diferencia entre el atributo, la posición que yo tengo, ¿no? Y lo que yo considero, o lo que se considera como verdadero, ¿no? A partir de ahí, nosotros, por ejemplo, vamos a evaluar la calidad. Ese verdadero valor, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo tomen y lo concienticen, es algo que nosotros consideramos como verdadero valor, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podemos usar como algo para definir qué es el verdadero valor? A ver, nos sentimos. ¿Qué se les ocurre hacer? Si yo tengo, por ejemplo, todas las pizzerías de Montevideo con un puntito. Nadie, che. Están todos dormidos. ¿Qué se les considera? ¿No? ¿Qué piensan que pueden hacer? Por ejemplo, a mí me dan OpenStreetMap y digo, bueno, ¿cómo controlar que estén bien todas las pizzerías o que estén todas las pizzerías? Ir hasta el lugar. Por ejemplo, ¿qué otra? ¿Voy a ir a todas las pizzerías? ¿Podría ir a todas las pizzerías? Ah, qué tímido que son, me escriben en el chat. Está bien, tomar una muestra y ir a algunas. Y si no quiero ir, porque me sale muy caro, porque hace frío, porque no quiero salir de mi casa. Fijarte en Google Maps, pero como decís puede estar desactualizado. Pero... Ah, bueno, ahí está. Eso, por un defecto profesional, y por creo que nos enseñan a todos así, las cartografías comúnmente dicen, bueno, para chequearla hay que ir a campo y verificar. Perfecto, sí, esa es una opción. Tal vez sea más cara. Pero si nosotros tenemos otras fuentes de datos que son más confiables o que sí están chequeadas, yo puedo considerarlas mi realidad. Y por lo tanto puedo usarla para controlar mis datos. Y como dice Valeria, yo tengo otra fuente de datos, que puede ser Google, más fiable, o la guía, yo qué sé, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. O la DGI, yo sé que todas las empresas tendrían que estar declaradas en la DGI, por lo tanto podría hacer un chequeo con eso y decir, ah, mira, falta tal pizzería, falta tal. ¿Por qué? Porque considero que la fuente de datos de DGI tiene más calidad, ¿no?, que la que yo quiero controlar, ¿no? Entonces yo puedo controlar la calidad sin ir a campo teniendo una fuente más confiable que la que quiero controlar, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, nada o relativamente nada es mejor que la realidad, ¿no? Pero efectivamente, si yo el día de mañana voy a controlar las ortofotos, después, por decir algo, voy a contar las construcciones que están en las ortofotos, después de 5 años que están las ortofotos, yo tengo que tener cuidado que si aparecen casas nuevas en la realidad, no la puedo considerar como un error de la ortofoto porque tengo que mirarla en ese periodo de tiempo que se tomó la foto, ¿no? Entonces, todo esto es para que vayan viendo las aristas que tiene la calidad. Y que no siempre el campo es lo mejor para controlar o lo necesario para controlar, ¿no? Otro problema que también nos pasa mucho en información geográfica es la vaguedad,
¿A qué viene esto? A que no damos definiciones concretas. ¿Ah? O porque no podemos, porque no usamos definiciones concretas. ¿Ah? ¿Qué es una construcción? ¿Cómo definen una construcción? ¿Cómo definen una calle? Entonces, comúnmente, si dos personas o dos organizaciones o dos empresas van a generar un conjunto de datos de calle, van a tener que definir, ¿no? O tomar una definición general, pero que sea clara. Entonces, ese problema de cuando no se definimos bien las cosas es lo que nos genera variedad, ¿no? Y ambigüedad cuando no nos ponemos de acuerdo en dos definiciones, ¿no? Yo creo que está disponible como material general el diccionario panhispánico de términos geográficos, ¿no? Que ahí lo que se hizo fue justamente tratar de poner en común términos técnicos, no términos de accidentes geográficos, ese tipo de cosas, pero sí términos técnicos para decir, bueno, cuando hablamos de tal cosa, estamos hablando de tal cosa. Sobre todo porque muchos términos vienen del inglés y las traducciones no siempre son buenas. Entonces, ese diccionario es muy bueno para hablar de cosas que estamos con respecto a qué es un dato geográfico en general, qué entendemos por dato geográfico, yo qué sé, qué entendemos por, no me acuerdo ahora en ningún otro caso, pero bueno, hay toda una serie de definiciones, ¿tá? Por ejemplo, no sé qué, la verdad que acá no sé qué usamos, pero por ejemplo, objeto geográfico y fenómeno geográfico, ¿tá? Unos los utilizan como sinónimos, otros dicen que no son sinónimos, bueno. ¿Ah? Van a ver que la norma cuando se dé la norma de catálogo de objetos, va a decir catálogo de fenómenos, porque está traducida en España. Los españoles llaman fenómenos a los objetos y nosotros llamamos objetos a otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas están resueltas en esa edición. Pero independientemente de eso, es lo que yo les comentaba. Bueno, ¿qué se entiende por calle? ¿Qué se entiende por ruta? ¿Qué se entiende por construcción? Y eso incluye un montón de definiciones, no solo si una construcción son 4 paredes y un techo. Bueno, ¿en qué superficie tienen? ¿Qué altura tienen? ¿La cucha del perro es una construcción o no es una construcción? Bueno, una construcción subterránea, eso no es una construcción. Bueno, todo eso hace a estos errores que teníamos en información geográfica. Bueno, ustedes ya lo vieron seguramente en SIG, que las preguntas contesta el dato geográfico, que el dato tiene distintas cuestiones, estamos hablando de espacio porque es geográfico, tiene una posición, tiene una forma, tiene un área, tiene una longitud, ¿no? Tiene una serie de atributos, ¿no? Tiene una validez en el tiempo, ¿no? Tiene modelos. Y otra cosa que es importante que ustedes también lo vean, porque comúnmente es algo que pasa desapercibido, pero que es importante, es el ciclo de vida del dato, ¿tá? Una cosa es cuando yo capturo el dato, y ahí voy a tener que tener determinados controles de calidad de ese dato, para cumplir con determinadas especificaciones o determinados objetivos que yo me planteo para los datos, los procesos que se le hacen, el uso que se le da, e inclusive cuando lo archivo. Hay toda una línea de investigación de qué forma yo guardo los archivos que por algún motivo ya no están en uso, ¿no? Porque en una época los guardaba en cinta. No sé si llegaron a ver ustedes, pero como los cassettes, yo creo que ustedes ni siquiera vieron los cassettes, o sea, que estaban en el horno, pero vieron las películas viejas que había unas cintas que giraban atrás, en unas computadoras, bueno, el dato se guardaba en unas cintas. Pues esas cintas, yo no las hacía girar cada 6 meses, o cada tanto, ese dato se perdía. O si no las guardaba en condiciones de humedad y de calor y no sé qué, se rompía. O si guardé la información en disquete, hoy no hay forma
no hay computadora, tengo que conseguir algo especial, una lectora de disquete especial para sacar esa información. Entonces, si yo no la guardo de forma correcta, y eso es a la calidad de ese dato, ¿ah? La puedo llegar a perder. ¿Ah? Porque si yo hoy la puedo guardar en la nube, la puedo recuperar, pero si yo la guardé en un disquete, hoy probablemente decida desechar ese dato, porque es más difícil recuperarlo que, tratar de sacarlo de ese disquete. Entonces, vean que hasta en el archivo de un dato está el tema calidad. Porque si yo no puedo recuperar un dato, no es usable, y si no es usable, no tiene calidad. Bueno, ahora sí. Si no me contestan, acá yo no sigo. ¿Qué entienden por calidad? A ver, ¿qué se les ocurre que tiene que ver con la calidad? Cuando ustedes van al supermercado, ¿no miran la calidad de los productos? Si me define si algo es bueno o malo. ¿Para qué? Bueno o malo es como... Bueno, sí. Muy esotérico, muy muy subjetivo. Capaz que para poder valorarla después, si es utilizable, digamos, valorar su uso. Sí, está bien. ¿Qué dijiste ahí? Con el tema de la... Uso, sí. Vale. Para como la veracidad de los datos, o sea, qué tan confiables. No piensen en datos. Piensen en las latas de arveja. Cuando ustedes se enfrentan en el supermercado a un montón de latas de arveja. Que cumplan cierta normativa. Por ejemplo, está bien. Para mí es algo más que la caracterice como buena, digamos, y que yo ahí quiero usarla, digamos, valore usar ese producto. Sí, está bien. ¿Y qué características, por ejemplo? No sé. Justo la arveja ahora no se me ocurre, pero... Claro, sí, no sé. Estaba pensando, No sé. ¿es la misma arveja que usás para la ensalada rusa o es la misma arveja que usás para un guiso? Por ejemplo. Yo justamente uso todo para lo mismo, pero no sé. Ahí con la reja me mataste. No sé. Pero bueno, ahí hay una cosa que ella dijo, el uso, ¿no? Efectivamente, ¿para qué voy a usar una lata de arveja o un conjunto de datos? O inclusive en la altura del mes en la que estoy, voy a elegir una arveja u otra. Entonces, ahí hay algunas cosas, ¿no? Costos, uso, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? No es por nada, pero no consideramos de la misma forma un producto que viene de China que un producto que viene de Europa. Solamente porque viene de China y viene de Europa. Entonces, lo mismo puede pasar con los datos, ¿no? Que también, que tanto confío en el proveedor, ¿no? Como acá no tenemos muchos proveedores de datos, eso no se ve, pero cuando en determinados lugares hay muchos proveedores de datos, yo miro la historia de ese proveedor. Y por lo tanto, yo digo, de este sí, de este no. Por eso digo, una cosa es lo chino y otra cosa es lo europeo. No es por denigrar ni a lo chino ni ensalzar a lo europeo, pero hay eso. La gente todavía dice, bueno, si viene de Europa, seguramente es más caro y es mejor. Y si viene de China, es más barato y seguramente se rompe en el segundo uso, ¿no? Bueno, eso pasa lo mismo con los datos, ¿no? Ahora, tal vez me sirve más algo que lo use una vez y lo tire, que algo que me sale más caro y me sale más barato, que algo que me sale más caro y lo puedo usar más veces. Yo no sé. Entonces, eso pasa igual con los datos, ¿no?
Pero lo importante de esto no es que no lo piensen solo con los datos, sino que lo piensen en todo, ¿no? La calidad es transversal a toda nuestra vida, por más que sea de forma inconsciente, ¿no? Bueno, ahí hay una definición, ¿tá? Que dice la Real Academia, ¿tá? Es un conjunto de propiedades, ¿tá? Que yo voy a medir, que a mí me interesan, ¿no? No necesariamente voy a medir la calidad, hablando de un conjunto de datos, de todos los aspectos, porque realmente no me interesan. Y yo sé que controlar calidad tiene un costo. Que son propias de la cosa, ¿tá? Y que me permite juzgar su valor respecto de otras similares, ¿tá? O sea que me permite lo que decían ustedes, comparar. Entonces, hay varias cosas, ¿tá? Hay una cantidad de cosas que yo voy a medir, que me van a servir, que son propias de la cosa y que me van a servir para comparar. Inclusive, después vamos a ver que las normas comúnmente no me dicen, ah, este es mejor que este, sino que me dan datos para que yo decida que este es mejor que este producto es mejor que este otro, ¿tá? Sino que las normas me dan dimensiones, medidas, para que a mí, que sea yo el que decida si está abierto. Esta es una definición, yo no me acuerdo, yo le puse a Arisa, pero no me acuerdo ahora si es de Arisa o es de la norma, ¿tá? Que lo define como las características para satisfacer necesidades, explícitas o implícitas, ¿tá? No necesariamente tienen que ser explícitas, ¿tá? Entonces, es lo que yo les decía, bueno, el conjunto de datos X o la arveja X tiene determinadas características que hacen que satisfaga esas necesidades, ¿tá? La relación calidad-precio, la relación sabor-precio, no sé, pero esas características hacen que yo diga, este conjunto de datos o cualquier producto cumple mis necesidades para lo que lo voy a usar, cumple mi idea de uso, mi idea de para qué lo voy a usar, ¿no? Comentarios. Y después tenemos a los japoneses. Los japoneses son pioneros en esto de la calidad, no en la calidad de datos espaciales, pero en la calidad de productos industriales. En determinadas condiciones, los datos espaciales o la producción de datos espaciales se puede considerar una producción industrial, ¿tá? Y entonces, este señor Taguchi fue uno de los pioneros en calidad, en control de calidad. Y entonces, él define la calidad como las pérdidas, ¿tá?, que un producto le infiere a la sociedad durante todo el ciclo de vida, ¿tá? Entonces, a menores pérdidas, mayor calidad. Entonces, ahí también se podría tener esa idea de calidad en el conjunto de datos, ¿no? Ahí siempre también pongo un ejemplo, justo está Miguel y ahí creo que hay algún otro que está trabajando en el proyecto de la mejora del catastro, ¿tá?, de las parcelas, que siempre son muy denigradas por su exactitud posicional, ¿no? Y efectivamente, si ustedes dijeran, bueno, si yo esto lo tuviera con mejor calidad, podría hacer, no sé, determinado tipo de planos o determinado tipo de proyectos sin necesidad de ir a campo, sin necesidad de contratar profesionales que me mejoren esta información, y eso es una pérdida que la sociedad tiene, por ejemplo, ¿no? Porque alguien tiene que pagarlo, ¿no?, ese profesional, para que me haga determinado producto o en determinado ajuste de datos. Entonces, cuanto menos tenga de eso, mayor es la calidad. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Estas son ideas generales de calidad, ¿no?, para que ustedes vayan interiorizándose en el tema, ¿no? Entonces, si no tienen más cuestiones, tienen dudas, preguntas, ¿no?
Bueno. Hay Benor, aspectos, perdóname. sí, dale. No, quería reforzar una cosa que vos ya la dijiste, pero me parece que está bueno que quede grabado esto. Los que venimos del lado de la agrimensura, por lo general, tenemos como una deformación que está correcta para muchas cosas, pero para otras no, que es que asociamos solo calidad a que las cosas estén perfectamente posicionadas o dimensionadas, ¿no? El ejemplo de catastro es bastante claro. Yo lo analizaba la otra vez, no me acuerdo si en el curso de SIG, no me acuerdo dónde, que si vos querés hacer una gestión donde la calidad posicional o geométrica del parcelario catastral es clave para vos porque querés hacer un análisis, por ejemplo, no sé, yo pongo el ejemplo siempre en la clase de SIG, por ejemplo, querés analizar cuánta área sembrada tenés de un cierto cultivo o de una cierta forestación versus, o sea, por padrón, ¿no? Obviamente, para ese tipo de análisis en el cual la exactitud posicional pasa a ser clave, porque probablemente quieras analizar imágenes satelitales y después integrar ese resultado con el parcelario rural, si vos no tenés bien resuelto el tema de la calidad posicional de esos set de datos, obviamente que no vas a tener un buen resultado y después los cálculos que hagas posteriori, por ejemplo, cálculos de área, obviamente que van a ser erróneos, ¿no? Porque vas a estar asignando área de cultivo a padrones que no son y vas a estar no asignando áreas de cultivo a padrones que deberías asignar. O sea, errores de comisión y de omisión, que se llaman. Pero para otro tipo de análisis que se hace de catastro, por ejemplo, el visor de geocatastro, que lo único que hace es, dado un número de padrón que vos entrás por teclado en la página, ubicar dónde está el padrón y a partir de ahí, por ejemplo, acceder a datos catastrales de la parcela, como la cédula catastral o el link al plano de mensura, para ese tipo de tarea alcanza y sobra con la calidad que tiene Catastro actualmente. Entonces, y como la calidad o el mantenimiento de la calidad o el aseguramiento de la calidad tiene un costo, si yo, mi única tarea o mi único objetivo como institución catastro sería que el parcelero catastral esté publicado de tal manera que la gente, el usuario común, pueda ubicar en el espacio territorial, la parcela y a partir de acceder a datos de una base de datos no geográfica, como es lo que pasa actualmente, ¿para qué voy a hacer un vuelo nacional y un ajuste parcelario catastral que es carísimo, si puedo tenerlo así como está ahora, ¿no? Entonces, obviamente que los beneficios de tener un parcelero rural ajustado y con calidad posicional mejor que el que hay, obviamente que los beneficios son muchísimo mayores y yo les acabo de dar el ejemplo de ese análisis con imagen satelital, por ejemplo. Pero ahí creo que queda un poco patente el tema de la adecuación al uso. La calidad está intrínsecamente relacionada a la adecuación al uso. O por ejemplo, ¿para qué voy a medir, yendo a los agrimensores, una medida con al milímetro una dimensión de un límite artificial rural? Si yo, teniéndola al decímetro, ya cumplo con las especificaciones que me pide Catastro. Entonces, ¿para qué voy a ir y medir? Estoy poniendo un absurdo, ¿no? 100 veces un largo entre dos vértices, entre dos postes, 100 veces con una estación total de 1 segundo, de medio segundo y un distanciómetro y la mano en coche, y hacer un promedio estadístico y después dar la medida más probable y el error al milímetro, si yo midiéndola con una cinta al decímetro ya me alcanza porque Catastro me exige ir hasta la cifra significativa del decímetro. Entonces ahí ponemos un ejemplo por el absurdo de que en realidad el subir niveles de calidad implica muchísimo subir el costo, no solamente el costo en el esfuerzo, sino el costo en tiempo, y que a veces no sea el concepto de adecuación al uso. Entonces, una cosa que puede ser, vuelvo sobre el ejemplo de Catastro, de poca calidad para cierto tipo de análisis, para otro es suficiente.
Entonces, me parece que ese concepto tiene que quedar claro, y para no estar, como hacemos la mayoría de los agrimensores, siempre pensando en que en realidad cuanto más preciso es un dato, es de mejor calidad. No, depende para qué. Depende para qué lo haga. Seguramente yo en mi profesión liberal, si tengo un ayudante y lo mando a medir una propiedad horizontal, y bueno, para mí la calidad está relacionada con la eficiencia, ¿no? No voy a tener una semana midiendo un apartamento o una planta para hacer una pH, si puedo ir y hacerlo en 4 horas. ¿Ah? Entonces, y también por el absurdo voy a hacer un comentario que una vuelta me hizo un amigo mío que tiene una empresa de análisis de mercado, y en el grupo de ese amigos teníamos gente que venía de la ingeniería química, que está muy relacionada con el tema de los procesos y la calidad de los procesos. Y uno de ellos le decía a otro, sí, lo que pasa es que vos lo que estás haciendo es apuntalando el mundo capitalista, porque lo estás haciendo siempre más eficiente, como estás siempre pensando en la calidad. Y era un poco lo que decía el japonés ese, ¿no? Y si lo llevas por el lado de la pérdida, como que claro, cada vez que vos tenés que volver al lugar a medir de vuelta, porque no mediste bien, o porque te comiste una medida, lo que sea, es una pérdida, porque la sociedad en su conjunto está perdiendo, porque hay horas de trabajo, una persona que se pone a estar en otra cosa, que está volviendo a hacer algo que ya debería estar hecho bien del principio. Entonces, quería repasar o reafirmar ese concepto de la adecuación al uso, que me parece clave en todo esto. Porque también, reafirmar lo que vos decís, de que un salto en una escala de 10, por ejemplo, o de 2, en un nivel de calidad, implica un esfuerzo bastante grande en tiempo y en costo, que a veces no es del todo justificable. Eso es lo que quería remarcar. Exacto. Sí, es eso, ¿no? Entonces, hay que pensar, inclusive, mirando acá, yo te decía, esa actitud, eso que decía Miguel, esa actitud en la posición, la necesaria, no la que se me diga, la que yo quiero porque estoy seguro que es la mejor, no, la necesaria. Pero también hay otras exactitudes. ¿Ah? Una clasificación de una imagen, ¿ah? También tiene esa actitud. ¿No? Yo no puedo decir, si tengo un píxel que dice que ahí hay plantación de soja, efectivamente tiene que ser plantación de soja. Y eso es esa actitud. ¿No? O efectivamente una dimensión, o por ejemplo la superficie, la longitud de algo, eso es esa actitud. No solamente la exactitud posicional, la exactitud, que el atributo sea el correcto, ¿tá? Ahí hay exactitud. Obviamente la adecuación temporal, si yo quiero hacer análisis en determinado tiempo, los datos tienen que ser válidos para ese determinado momento. No puedo usar datos o más actuales o menos actuales, o lo suficientemente actuales para que el error que me introduzca esa diferencia no sea significativa en mi análisis, ¿no? En ese uso que le voy a dar. Debe ser relevante, obviamente es información que no me aporta a mi proceso, implica que tengo que gestionarla, que tengo que guardarla, que tengo que evaluarla, ¿no? Y eso lleva un costo extra, ¿no? Ustedes cuando generan un mapa tienen la cartografía de base y la cartografía y el dato que les importa mostrar. Entonces, no tratan de la misma forma el dato que usan para embellecer un mapa que el dato que ustedes realmente quieren mostrar. Compleción debe ser completo, o sea, debe tener toda la información que yo necesito, ¿no? Se evalúa la compresión, ahí bueno, lo vamos a ver, pero puede ser que me falten o que me sobren datos en un conjunto de datos, ¿no? Ambas cosas hacen a la compresión. Debe ser correctamente entendida para su correcto uso, ¿no? Ahí juegan un papel fundamental no solo los metadatos como está ahí, porque el metadato me dice cómo es un conjunto de datos, ¿no? Sino también algo que vamos a ver más adelante, que es las especificaciones de ese dato, que es cómo teóricamente se debió construir ese dato, ¿no? Son como dos instancias, una es previa a tener el dato y otra es cómo efectivamente el dato quedó. Entonces,
yo tengo que tener toda esa información para entender, para poder apreciar las características de esos datos. Y otra, lo que yo les comentaba recién, la credibilidad de la información. Ante proveedores que tienen distinta fama, ¿no? Yo me voy a elegir el que tenga mejor fama, entre comillas, ¿no? Pero ahí hay otra cosa que también es importante. Suele pasar, o es muy frecuente, que el que construye el dato no es el que evalúe la calidad de un dato, ¿no? Entonces, no solo importa la credibilidad del que produce el dato, sino del que evalúa, ¿no? Ustedes han visto, pero han visto en los últimos años las encuestas de opinión, ¿no? Sobre todo en política, empezaron a dar más información, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando iban y decían, fulanito gana por 3 puntos, y no daban más información y le erraban, ¿no? Después empezaron a decir, están por 3 puntos, pero está dentro del margen de error. Y hoy ya te dicen cómo es la muestra, cuál es el error para cada una de las estimaciones, cuántas encuestas se hicieron, cómo se hicieron, si eran preguntas. O sea, eso hace a la credibilidad de la evaluación, ¿no? Y en calidad pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo tengo que mostrar las cartas de cómo hago una evaluación de la calidad. Porque una cosa que es importante, que ese concepto nosotros lo tenemos también incorporado, es 2 evaluaciones de la calidad del mismo producto, de la misma forma, va a dar resultados distintos, ¿no? Porque comúnmente yo no trabajo con toda la población, entonces a muestras distintas los resultados van a ser distintos. Que van a ser similares y van a ser comparables y van a tener la misma validez, es verdad, pero el número de lo que la gente mira al final van a ser distintos. Entonces, si la fama es la misma, nadie puede decir, o si la credibilidad o si la rigurosidad con la que yo hice esa evaluación es la misma, en 2 casos distintos, por más que el número final sea distinto, nadie puede rebatir esas evaluaciones, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que un conjunto de datos tiene 50% de error, o sea, si le faltan 50% de los atributos, y no hicieron una evaluación rigurosa, yo no les voy a creer. Si no me muestran todas las cartas, si no me dijeron cómo lo hice, hice un muestreo, miré todos los datos, no sé, los comparé contra no sé qué. Bueno, todo eso hace a la calidad, ¿no? No solamente el resultado. ¿Algún comentario? Entonces, calidad asociado a normalización. ¿Qué nos da la normalización o las normas? ¿Tá? Nos dan un marco de cómo hacer determinadas cosas para asegurar determinada calidad, ¿no? Y las normas están apuntadas, sobre todo, a procesos repetitivos, a controlar todo el entorno, ¿tá? Que hacen a la calidad, ¿tá? Ahí entran cuestiones como, por ejemplo, bueno, que los instrumentos con los que yo haga las mediciones estén calibrados, ¿no? Porque yo no puedo decir que una medición está bien hecha si el instrumento no está calibrado. O que el personal que manejó ese instrumento lo hizo en determinado procedimiento y ese personal estaba capacitado. Entonces, todo eso, lo que trata, está asociado a la normalización, a decir, esto lo hago de esta forma, siempre lo hago de esta forma, hace que se minimicen los errores y por lo tanto mi producto final, ¿no?, sea de la calidad con la que yo deseo producirlo o de la calidad esperada para ese producto, ¿no?
Después hay otros que dicen, bueno, la normalización es un lenguaje para que todos entendamos lo mismo, para que independientemente del operador, si yo tengo distintos operadores y voy a mandarlos a todos a campo a levantar datos, todos tienen que levantar el mismo dato. Entonces, ahí yo voy a generar un manual, ese manual, todo eso parte de este concepto de normalización. De situaciones repetitivas, siempre se pueden hacer bien porque yo tengo que hacerlas repetitivas. Y de la misma forma y con el mismo procedimiento. Inclusive después hay otra cosa que está asociada a esto, que es el proceso. Por eso que lo hago, yo lo puedo medir y puedo medir la calidad de ese proceso y puedo, cuando detecto que ese proceso se está saliendo de rango, o lo que fuere, puedo generar acciones correctoras, que es un poco también lo que busca la normalización. ¿Sí? Yo puedo medir, para yo después hacer a esas situaciones repetitivas, ponerles correcciones para que vuelvan a la situación. Pero la normalización es eso, hay un conjunto de documentos, de procedimientos, que hace que las situaciones repetitivas siempre se hagan de la misma forma y por lo tanto no tengan error, no generen disminución de la calidad por esas cuestiones que siempre las tengo que hacer de la misma forma. Y lo que buscas es eso, ¿no? Permite hacer más predecible y controlable el resultado de un proceso, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque yo tengo un proceso que lo tengo controlado, por lo tanto yo sé que está produciendo, ese proceso para algo se hace, ya sea para producir una lata de arvejas o para producir un dato espacial. Yo sé que siempre tengo que producir la misma lata de arvejas y el mismo dato espacial, o con las mismas características. Por lo tanto, la normalización de los procesos, ¿no? Es importante para tener ese control, ¿no? Y no solamente de cómo se debe hacer, sino también para controlarlo, para medir determinadas características, es decir, este proceso se me está yendo se me está poniendo fuera de control, por lo tanto yo tengo que meter alguna acción para corregir, ¿no? Después cuando veamos normas de muestreo, están pensadas para esto, ¿no? Para procesos en serie, ¿no? Para producir datos en serie. Que un poco, por ejemplo, esto se aplicó en el control del vuelo nacional, ¿no? Como la empresa era una sola, como tenía el mismo personal, como sus procedimientos eran los mismos para producir una autoimagen en Rocha que en Artigas, ¿no? Se pudieron usar estos procedimientos, o se pudo normalizar, ¿no? Estaba normalizado la producción, por lo tanto se podía controlar de una forma más efectiva, ¿no? Y otra cosa que es importante tener presente en la vida como profesionales es que siempre va a haber dos puntos de vista, ¿no? Y siempre van a tener puntos de encuentro, de controversia, digamos, y puntos de acuerdo, o un área de acuerdo, que es el productor y el consumidor, ¿no? El productor siempre va a decir que su producto es el mejor, y el consumidor siempre va a querer el mejor producto, ¿no? Y ahí va a haber enfrentamiento. Pero la ventaja de la normalización, la ventaja del control de calidad, es que, desde el punto de vista del productor, los productos son más racionales, son más homogéneos, son más defendibles desde el punto de vista de que si yo lo produzco con determinadas características o en determinado proceso, siempre van a tener las mismas características, ¿no? Eso hace que se reduzcan los costos, sobre todo los costos del diseño, ¿no? Y facilita las ventas. Si yo siempre vendo el mismo producto, ¿no? Mi consumidor va a decir, bueno, después de comprar de vuelta 3 veces latas de arvejas de determinado proveedor, yo sé que son buenas, entonces siempre voy a comprar eso. Entonces le facilita las ventas al productor, ¿no? Desde el punto de vista del consumidor, asegura los niveles de la calidad de los productos que compra, o que accede o que utiliza, ¿no? Obviamente los hace comparables. Si yo tengo dos productos similares, ¿no? Y uno surge de un proceso normalizado y otro no, ¿no?
sin duda los puedo comparar. Yo no puedo comparar un dulce que viene, que vende en un supermercado, enfrascadito, que todo tiene un número de serie, en vencimiento, no sé qué, de uno que compro en cualquier parada en ruta que me venda. No los puedo comprar, porque no tengo los mismos datos, porque no tengo los mismos niveles de, o el mismo procedimiento, no conozco el procedimiento. Y obviamente le elimina costos al consumidor, porque yo no tengo que estar evaluando cada producto al que accedo. Yo ya sé que viene de determinado procedimiento, con determinadas normas, hace que yo digo y no tengo que evaluar yo el producto. ¿No? Por algo, las empresas, no sé si mucho o poco, eso no lo sé, tratan de tener algún certificado. ¿No? Ustedes ven que algunas cosas estén certificadas por el LATU, otras por UNIT, y eso hace a que digan, ah, bueno, si está certificado, ¿no? Eso tiene alguna trampita, pero de todas formas dicen, ah, bueno, entonces por lo menos el LATU, que me dice que este producto está bueno, yo no voy a hacer una evaluación de eso, porque el LATU yo confío en el LATU, por ejemplo. ¿No? Entonces, eso hace desde el punto de vista del consumidor que elimine los costos. ¿No? O que reduzca los costos. ¿No? Bueno, acá están algunos organismos internacionales, ¿no? Que hacen a la normalización, que generan normas. Las normas que vamos a ver durante el curso son todas ISO, ¿no? Todas la Organización Internacional de Estándares las desarrolló, las tomó. No quiere decir que hayan surgido en ISO, ¿no? Comúnmente ISO va un poco más atrás de algunos de sus organismos, ¿no? Pero bueno, todos ellos toman normas, generan normas para todos estos procesos, ¿no? Ustedes entran a UNIT y buscan normas, van a ver todas las normas que están para distintas cosas, ¿no? Para lo que se les ocurra, hay normas. Y los invito a visitar la página de ISO para que vean la cantidad de áreas en las que se generan normas para la estandarización, ¿no? Lo que se les ocurra, de destornillos a autos, lo que se les ocurra, ¿no? Y específicamente, ¿no? Dentro de esos organismos internacionales hay comités técnicos que son los que generan las normas, que son los que trabajan. Está la organización grande y después se divide en áreas, ¿no? Donde trabaja. Tanto el TC 287, eso es dentro de la Comunidad Europea, pero el TC 200, el Comité Técnico, Technical Committee de 211 de ISO, es el que se encarga de todo lo que es información geográfica. Entonces, cualquier norma que salga referida a información geográfica, es probable, no es necesario siempre, es probable que salga de ISO, del TC 211, ¿no? Que es el comité técnico que se encarga de la información geográfica, ¿no? Busquen, vean ahí qué normas tienen, exploren un poquito ahí. Sí, está en inglés, pero bueno, es para que ustedes vean. Y vean también en UNIT, en Uruguay, ¿no? Qué normas hay. Lamentablemente las normas que producen, comúnmente estos organismos no son públicas, hay que comprarlas, pagarlas, ¿no? Pero bueno, están a disposición. Porque hay una cosa que también es importante, que es que salvo que alguien lo exija, la normalización, o tomar una norma para hacer algún producto o para controlar una calidad o lo que sea, es discrecional del que lo hace, ¿tá? Yo decido usar las normas del TC 211 para la información geográfica. Yo decido usar una norma, ajustarme a la norma 9001 para la gestión de calidad. Yo decido, no sé, a la 14001 para la gestión ambiental, creo que es. O sea, yo decido como empresa, como organismo, como persona, ¿no? No me la impone nadie, salvo que haya una ley o una norma que me la imponga. Pero en principio son cosas voluntarias, ¿no? Que las tomo porque
mejoran mi reputación, o mejoran mi empresa, o mejoran mi producto, ¿no? Bueno, acá hay otras definiciones de ARISA, lo que les decía, el lenguaje es lo mismo, ¿tá? Van a ver que las normas siempre hablan de documentar. Pero lo importante es que son una forma de que tenemos todo de hacer la misma, o por lo menos de trabajar en un lenguaje común. No es lo mismo que yo evalúe la calidad siguiendo la norma ISO 19157 que utilice un criterio propio. Esto, una cosa importante que sí que me había olvidado, ya que lo veo acá, es que todos participan, o hay muchos involucrados en la redacción de las normas. Por eso lleva mucho tiempo redactar una norma, ¿ah? Porque están los consumidores, todos los interesados están ahí. Y si ustedes ven en los procesos, bueno, después va a haber un práctico que va a hacer eso, que ustedes vean el proceso de alguna norma, van a ver que lleva 2 o 3 años o más generar una norma. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso en un mundo que cambia tan rápido puede ser medio anacrónico, pero bueno, eso le da, ese proceso, esa rigurosidad en el proceso le da, hace que todos los interesados puedan opinar. Obviamente no puedo ir yo, ciudadano común y corriente, pero bueno, una organización en la que esté adherido puede hacer llegar sus comentarios, ¿no? Puede hacer llegar sus aportaciones a una norma, y van a ver que es un proceso realmente muy largo, ¿no? Por eso hay otras entidades que también generan normas y que tienen como otra validez. En cuanto a organismos, más allá de ISO y del TC211, que tienen información o que generan estándares, no son los únicos, ¿ah? No son los únicos. Simplemente hay un pequeño listado para que tengan idea por dónde buscar, ¿ah? Está el Federal Geographic Data Committee de Estados Unidos, y uno que es muy bueno y que siempre está a la vanguardia es el Open Geospatial Consortium. Esto sí es libre, las normas que genera, o sea, los estándares que genera el OGC son libres, ¿tá? Y suele ir más rápido que ISO, ¿tá? Comúnmente después se toma la ISO, o ha tomado los estándares de OGC y los ha normalizado, ¿tá? Pero OGC es un referente en información geográfica, y es como un nivel más abajo, no tiene tanta formalidad en la organización, porque ahí están las empresas, están los usuarios, están de una forma un poco más, menos estructurada, pero van a ver que con la mayoría de los estándares de información geográfica para atravieso para ustedes son transparentes, con yo que sé, por ejemplo, el WFS, WMS, el KML, para ver la información en Google Earth, están estandarizados en UGC, ¿tá? Y surgieron en OGC y después ISO las tomó, ¿no? Seguramente OGC participa de ISO, ¿no? Entonces es ahí, pero como OGC no tiene toda la estructura de los países y no sé qué más, tiene como una flexibilidad para ir un poco más rápido que ISO, ¿no? Y está un poco más asociados a los cambios de la industria que ISO, ¿no? Pero estos son ejemplos, ¿no? UNIT, Uruguay, por ejemplo, es la que se encarga de todo lo que tiene que ver con la normalización en Uruguay. No ha tomado las normas de información geográfica, no las ha adoptado, ¿no? Pero sí ha colaborado en la redacción de determinados estándares con la IDUI, con la Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay. Y si ustedes ven que hay varias especificaciones técnicas en la página de la IDUI, que también les recomiendo que la revisiten. Varias de ellas fueron generadas con el apoyo de UNIT para darle un poco más de rigurosidad al tema. ¿Estamos? Bueno, como les decía, hay dos perspectivas.
usuarios y productores, ¿no? Ahí los productores tienen que cumplir con un diseño, ¿tá? O sea, los productos se diseñan y después se producen, ¿tá? Eso es importante que también lo vean, tanto en el conjunto de datos como lo que les decía, no sé, lo que se les ocurre, una lamparita, ¿tá? Y en ese proceso de diseño se habla de la calidad, ¿tá? Entonces ahí surge la diferencia entre la calidad teórica, que es la que yo deseo para el producto, y la calidad técnica, que es la que al final tengo en mi proceso, ¿tá? Y los usuarios van a evaluar esa calidad, como sea, frente al uso, ¿tá? Las aptitudes frente al uso es lo que evalúa el usuario, ¿tá? Pueden tener muchos usos, ¿tá? Se van a evaluar, ¿tá? Adecuación al uso. Eso es lo que decía Miguel y que es lo que hace desde el punto de vista del usuario, ¿tá? Desde que toma un producto y va a decir, yo lo uso para tal cosa, ¿tá? Inclusive, ahora creo que en una época los metadatos, el estándar de metadatos, que es la 19115, tenía lo que se llamaba los, el linaje, el uso. Había un apartado, perdón, estoy hablando mal. Las normas viejas de calidad hablaban de los elementos generales de la calidad, que era el uso, linaje y no me acuerdo cuál era el otro. Y en los usos, yo puedo generar un dato con determinado uso, pero cuando eso sale a un público, no sé para qué lo van a usar, ¿tá? Entonces, puedo ir registrando los distintos usos que se dan de un dato, en este caso, a los efectos de que, bueno, voy generando información, porque si yo lo creé, por ejemplo, el parcelario, yo lo creé para mostrarlo en un visualizador, y después resulta que alguien lo terminó usando para hacer análisis de, no sé, de productividad, ¿tá? Eso es dice, bueno, mira que fulanito lo usó para tal cosa, y eso hace a la evaluación de la calidad, ¿no? ¿Qué cosas afectan la calidad? Bueno, básicamente estos tres. El diseño del producto, un diseño acabado, un diseño bien realizado, bien consciente para qué lo voy a usar, hace que tenga un mejor producto. El proceso por el cual se crea ese producto, que tenga los equipos adecuados, que tenga el personal adecuado, ¿no? Y cómo la organización encara la calidad también hace a eso, a la calidad final, digamos. Bueno, esto es lo que le decía, un buen diseño. Yo comúnmente, como usuarios de datos, nunca pedimos un dato, ¿tá? Pero si el día de mañana nos enfrentamos a la situación de que no tenemos un dato que necesitamos para producir determinado análisis, y lo tenemos que salir a pedir al mercado, a comprar, a lo que fuere, ¿tá? Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos para que ese producto quede bien diseñado, ¿tá? Entonces, inclusive va a haber una negociación entre el productor y el que decide el dato de, bueno, cuáles son esas especificaciones, ¿tá? Entonces yo tengo que diseñar ese dato de acuerdo a mis necesidades, ¿tá? Para efectivamente sea el que necesito y obtener lo que necesito. Obviamente va a haber una negociación entre usuario y productor, porque si yo digo, no, yo quiero tener las pizzerías ubicadas con una coordenada que esté al milímetro, y el productor va a decir, bueno, eso te va a salir tanto porque querés el milímetro, ¿tá? Entonces voy a decir, bueno, negociemos, ¿tá? Entonces, eso hace al diseño del producto, ¿no? El proceso, lo mismo, ¿no? O sea, eso se genera con un proceso donde intervienen máquinas, donde intervienen personas, donde interviene software, ¿no? Y eso puede tener variabilidad, ¿no? Por lo que se les ocurra, porque hoy procesa una persona, porque mañana procesa otra, y eso genera variabilidad en el proceso que hace que tengamos que tenerlo controlado, ¿no? ¿Para qué? Para que siempre produzca de la misma forma, ¿tá? O por lo menos dentro de los parámetros que a mí me sirven como producto. Eso funciona, o ese proceso, vamos a ver después cuando veamos normas de control, que en realidad
Un proceso no es, yo hago un lápiz, ¿no? Sino yo hago miles de lápices, ¿no? Ese proceso, ¿no? Lo mismo pasa con datos espaciales, no es que voy a levantar puntualmente unos datos para hacer curvas de nivel o para hacer un modelo digital de terreno en determinado lugar, sino es que consistentemente genero conjuntos de datos para determinado fin, ¿no? Entonces, ahí hay variabilidad en el proceso, porque yo qué sé, se me descalibra la burbuja del bastón del GPS y tengo variabilidad, se me golpea y se tuerce y no sé, ese tipo de cosas hacen la variabilidad del proceso que yo tengo que tenerlo controlado, ¿tá? A los efectos de que tenga lo que se llama un proceso capaz, o sea, que esté produciendo dentro de las condiciones que yo quiero producir. Y por otro, la organización, ¿tá? Una cosa que hablan cuando hablan de gestión, de calidad, me voy a meter en el campo de Miguel, me puedo equivocar, así que Miguel, corregime, pero una de las cosas que primero hablan es, bueno, el primero que tiene que estar consciente e interesado y comprometido con la calidad es el gerente. Y de ahí empezar a bajar, ¿no? Pero todos tienen que estar comprometidos, ¿no? Con el proceso de calidad, ¿no? Si yo digo, no me interesa esto, aparte es una cosa súper engorrosa, no sé cuánto, y soy el último eslabón, mi producción va a ser mala y por lo tanto va a estar afectando la calidad. Entonces, toda la organización, todos los eslabones de la cadena tienen que estar comprometidos con la calidad, ¿no? Comprometidos a producir con calidad, comprometidos a seguir los procedimientos, comprometidos a hacerlo mejor para que ese producto final sea el mejor. Eso puede sonar a propaganda, cuando dicen, no, pues estamos comprometidos, no sé qué, y nos esforzamos por ser mejores. Bueno, eso es parte de la calidad. Si ustedes entran diría que casi cualquier organización, van a ver la misión, la visión, el compromiso, bueno, eso es parte de la organización y del compromiso con la calidad, ¿ah? Que es importante para que todos tiren para el mismo lado. Por eso yo digo que suena medio como... Tal cual, Ebenor, eso que vos estás diciendo, yo me acuerdo que lo vi en un ámbito que nunca se me hubiera ocurrido que se puede implementar, pero en realidad esto de la gestión de la calidad se implementa en casi que cualquier ámbito. Por ejemplo, tiene un conocido que implementaba el sistema de gestión de calidad de las estaciones de servicio ANCAP. Entonces, uno de los procedimientos que él había implementado era que cuando llegabas a cualquier estación ANCAP, el pistero tenía que decir como que necesita que le limpie el vidrio, el parabrisas. Era parte del procedimiento de gestión de calidad para que estuviera certificada la estación. Y parecía una estupidez, ¿no? Pero en realidad no era que se le ocurría al tipo en el momento porque era macanudo, era porque el procedimiento que estaba dentro del marco del plan de gestión de la calidad le exigía que el tipo lo dijera. Entonces, después, conocido lo que hacía era una vez por año, iba, creo que de sorpresa, y hacía como una viste más en las auditorías, por ejemplo. Entonces le auditaban el proceso y le mediría si el tipo decía todas las veces o decía 10 y al 11 que venía no le tomaba nada y no le decía nada porque estaba re podrido de decirle. Y después lo vi también en el 5º piso de la Intendencia de Montevideo, donde se entran los permisos de construcción, que ahí implementaron hace mucho tiempo ya. Yo estuve de becario en el 2000, 2001, por ahí no me acuerdo bien el año, estaba terminando la carrera, y yo estaba con la parte de los permisos de construcción, la parte de los planos de propietario central. Y ahí tenía un sistema de gestión de calidad y que se manejaba también con todas las mediciones estadísticas, porque por ejemplo, no sé, de 100 permisos de construcción que entraban, hacían una muestra de 10, por ejemplo, 10 o 20, no me acuerdo cuántos eran, y a esos los estudiaban al detalle. Eso después lo vamos a ver cuando vos des muestreo, me imagino. Y si había más de un cierto porcentaje que no cumplía, ya iban y todo ese lote de permiso de construcción los iban a hacer inspección, por ejemplo, o lo rechazaban a todos estadísticamente. Y
pero claro, toda la organización, como decís vos, todo el quinto piso, empezando por la encargada, que no me acuerdo quién era, Rosario, no me acuerdo cuánto, de ahí para abajo todos estaban alineados con mantener el sistema de gestión de calidad, estaba la misión y la visión, esos se tienen que poner publicados para que todos lo vean, tanto los propios como los extraños. Todo el mundo tiene que estar como alineado con esas formas de ver, vamos a decir, y de trabajar, y no solamente que el gerente tiene que estar convencido, sino que tiene que asignar los recursos para eso, que eso es lo clave también. Está perfecto, yo estoy convencido de la calidad, pero si no asigno ningún recurso, lo mismo que la nada, ¿no? Asigno los recursos, pongo un gerente de calidad, implemento un proceso, lo mido y lo mantengo y acepto las auditorías, por ejemplo. Cuando viene un externo, del LATU, por ejemplo, o estos quality audits, lo que sean, y te auditan tus procesos, y te dicen, no, mirá, acá tenés una no conformidad, acá tenés que producir mejor, acá tenés que hacer esto, acá tenés que hacer lo otro. Pero sí, es tal cual, la organización es fundamental. Si la organización no está comprometida con la calidad, no hay manera. Chao. Sí, tal cual, tal cual. Inclusive, por ejemplo, el quinto piso perdió la certificación, por ejemplo, que no pudieron mantenerlo. Ah, mira, no sabía. No sé por qué. No sé por qué, pero no lo pudieron mantener. O sea, no tenía ni idea. Cuesta recursos, cuesta voluntades y cuesta. Y el pistero tenía que ser consciente de que era un eslabón importante en ese proceso de al decir, limpiar el parabrisas, le revisamos el aceite. Y eso, pensando en cuestiones que no tienen que ver con esto, pero que son a la calidad en general, digamos, ¿no? Bueno, y para terminar, hay un tema ahí de costos de calidad, ¿no? Costos de la mala calidad, ¿no? Y costos de la buena calidad, ¿no? Ahí después vamos a ver también todo lo que es el tema de fallos internos y fallos externos, o sea, qué cosas podemos controlar y qué cosas no, ¿no? Y que es básicamente los fallos internos y los fallos externos. Y después, y que son los que afectan a la calidad, como productores, ¿no? Y después los costos de la buena calidad. O sea, si yo controlo, ¿no? Si yo hago controles de calidad, si yo genero actividades preventivas, si yo hago esas auditorías, como decía Miguel, esos son costos, ¿no? Pero que en realidad, y obviamente los voy a cargar a mi producto, porque de algún lado tienen que salir los costos, pero hacen a que mi producto tenga un nivel de uso mayor o genere menos pérdidas a un usuario, ¿no? Y entonces ahí entran los costos de la buena calidad contra los costos de la mala calidad que puede generar, yo qué sé, lo que se les ocurre, ¿no? Que pueden ser cosas sencillas, como que si me dicen la pizzería está en la esquina y voy y no encuentro la pizzería y me enojo porque no puedo comer una pizza, hasta un accidente grave, ¿no? Entonces, y ahí hay un nivel de, bueno, hasta dónde mejora la calidad y dónde están los costos. Bueno, cuando los costos que me genera la mala calidad son menores que determinado nivel, bueno, efectivamente puedo producir, puedo dejar de mejorar la calidad, ¿no? Obviamente, en esto, tanto en calidad como en la evaluación de la calidad, hay riesgos, ¿no? Porque se hace por muestreo, porque se hace porque uno puede controlar el 100%, pero la idea es minimizar esos riesgos a los efectos de que los productos sean lo mejor posible, ¿no? Lo más bueno posible, lo más usable posible, lo más adaptables al uso posible, ¿no? Entonces, la primera tarea, acá hay un ejemplo que yo les puse de un accidente que hubo en un petrolero, que acá creo que pasó lo mismo, no lo he podido corroborar, pero acá esto era un caso en España donde un petrolero, había una roca marcada en una cartografía y se dio contra la roca, en un conjunto de datos. Creo que acá pasó más o menos lo mismo con el San Jorge, creo que fue el barco que también tuvo acá un problema y hubo derrame y todo ese tipo de cosas,
porque no había buenas cartas náuticas, ¿no? Y yo nunca le pregunté a un compañero del tecnólogo, o dos creo que hay, que trabajan en el sistema en el servicio de oceanografía de la Armada, en el SOMA, y ellos saben que tienen un montón de cartografía y muy buena porque justamente pusieron plata para mejorar ese conjunto de datos y tienen un montón de controles, lo mismo que la cartografía aérea, ¿tá? Tiene un montón de controles porque si se cae un avión porque justo había una torre y no la vi y no estaba señalizada, bueno, eso es un costo de la mala calidad, por ejemplo, ¿no? O sea que no necesariamente porque, sí, a lo que voy es lo que decía Taguchi, ¿no? Las pérdidas que le genera a la sociedad, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el impacto ambiental del petrolero? ¿Cuál fue lo que pasó ahora en Mauricio? No sé por qué fue que se rompió el barco, pero no sé si fue por un tema que estaba mal el mapa o porque lo abandonaron, pero bueno, no es solamente el costo de lo que pasa en el momento, sino que puede tener otros costos, ¿no? Y lo mismo pasa con información geográfica, ¿no? Importante para que lo vayan viendo. Y una cosa que también es importante es que, como en el caso de Uruguay, no lo voy a generalizar porque no lo conozco, como tampoco hay evaluación de la calidad, tampoco hay evaluación de los costos o de los beneficios que tiene usar o no usar un determinado conjunto de datos, ¿no? Si tienen algún amigo economista o que esté estudiando, puede ser un buen proyecto, porque no hay evaluación de qué costos o qué beneficios o cómo cuantificar esos costos o esos beneficios, de tener un buen sistema de cartografía de rutas o de vías férreas o de lo que fue, o de catastro, o lo que fue, no importa. Se podría hacer, habría que estudiarlo, pero no está sistematizado y son cosas puntuales. Entonces, también en eso está bueno tenerlo presente de que no solamente el dato geográfico tiene un impacto en un análisis en sí, sino que tiene un impacto en otros aspectos y que todos deberían ser contados, ¿no? No sé, ¿algún comentario? Nada. Bueno. Perdón la masa, pero es así. La clase va a quedar grabada. La voy a terminar de grabar ahora. Esta conferencia comenzará a grabarse.